¿Qué tal, queridos hermanitos? Quiero hablarles hoy de cómo predicar la palabra de Dios o las estrategias que debemos tener para poder transmitir a la audiencia la palabra de Dios. Bueno, primero que todo partimos de que nosotros fuimos creados con un propósito y el propósito es poder repoblar esas vacantes que quedaron en el cielo de ángeles y poder tener ese carácter y estar allí cumpliendo ese número. Ahora, Dios nos ha dado dones, talentos, pero con el objetivo de procrear candidatos para el reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados y nacemos en esta tierra, en este mundo, para transmitir el mensaje de salvación, para aceptar la gracia de Dios y transmitirla a toda la humanidad. Para eso existimos, no existimos para otra cosa. Ese es el plan de Dios, que nosotros nos coloquemos a su disposición y podamos usar nuestros dones y talentos a su servicio. Nuestro tiempo e instancia en esta tierra es poder aprovechar este tiempo que tenemos en la obra de Dios. Esa es nuestra misión. Y nuestra visión es poder estar en el cielo por la eternidad, sin dolor, sin sufrimiento, con toda nuestra familia, señores. Quiero darles unos tips que me han servido a mí para poder captar la audiencia en la predicación y que todas las personas hayan podido aprender de cada predicación que día a día he podido realizar en estos 15 años. Tengo un ministerio titulado El Testimonio de Jesús y este ministerio lo he llevado a cabo durante mucho tiempo, durante muchos años. Sin embargo, pues es un ministerio que necesita de mucha oración, de mucho empeño, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo. Y cada día, cada vez que voy a hacer una predicación o voy a exponer la palabra de Dios, oro durante varias horas. A veces demoro orando hasta 5 horas, orando durante el día para exponer la predicación. Una vez demoré una semana completa orando 3 horas diarias y pues me dio grandes resultados. Toda mi familia aceptó el llamado que Dios a través de mí hizo y se bautizaron y le entregaron su vida al Todopoderoso Dios. Y hoy te puedo decir que las estrategias que tengo le pueden servir a muchas personas. He tenido 3 campañas evangelísticas y para la gloria de Dios he tenido 9 personas decididas a bautismo. Y pues eso es maravilloso, poder servirle a Dios con humildad y poder entregarle a Dios todos nuestros dones y talentos. Hoy quisiera mostrarte una fórmula para poder transmitir el mensaje, la estrategia para poder captar la atención de la audiencia y que esas personas se lleven un mensaje que les reconforte su vida y que pueda hacerlos reflexionar de tal manera que entiendan que su vida desde este momento es completamente distinta y que su vida ahora han descubierto que tiene el verdadero sentido. Señores, y lo más importante de dar un mensaje es saber qué es lo que quieres enseñar, qué es lo que quieres transmitirle a la audiencia, cuál es el propósito tuyo con ese mensaje. El predicador o el expositor de la predicación debe saber de qué va a hablar y cuál es el objetivo que tiene. Debe saber qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir y en cuánto tiempo lo va a decir. Primero, nosotros sabemos que hay un saludo. Cada vez que te paras en la plataforma, debes saludar a la audiencia, saludar al público de manera espontánea, de manera natural, después de haber orado durante muchas horas a Dios sobre ese mensaje para que sea Dios el que utilice
esa predicación, esas palabras, que seas un instrumento en sus manos, después de haberle pedido tanto a Dios, que sean eh, una predicación que pueda llegar al corazón de las personas y que pueda hacerlas reflexionar. Debes también tener claro qué es lo que buscas con esa predicación y pedirle a Dios que te quite todo el nervio, toda la pena que tienes y te permita poder saludar de una manera espontánea y tranquila. Ese saludo es corto, es un saludo cordial. Puedes ver cualquier objeto, cualquier hermano y mencionarlo y poder comentar alguna cosa interesante que te llamó la atención o en el momento del primer servicio, qué fue lo que más te llamó la atención, puedes comentarlo o qué te sucedió antes de llegar a la iglesia o qué te sucedió cuando ibas a predicar la palabra, cuál fue tu primera experiencia durante la semana o cuál ha sido tu experiencia estos días. Ese puede ser el saludo corto que puedes iniciar. Después de ese saludo viene una introducción del tema. Viene una introducción del tema y esto es dependiendo cómo lo utilice el predicador, dependiendo la clase o el tipo de predicador o el mensaje que esa persona va a transmitir. Allí depende la introducción. La introducción simplemente es poder abarcar lo general, poder antes de el mensaje, poder poner las bases de lo que tú vas a hablar, poder generalizar de todo lo que vas a hablar para poder entrar en materia y ir a lo más específico. La introducción es solamente hablar de lo general del mensaje para poder llevar a la gente a un punto específico del cual quieres transmitir. Ya, primero debes poder preparar la mente de la gente con la introducción, preparar las bases, preparar el cuadro del mensaje, preparar el ambiente del mensaje, de qué es lo que quieres hablar, pero vas a hablar de lo general en la introducción para llegar a hablar de lo más específico más adelante. Eso es una introducción. Para mí, en la introducción hay algo muy importante y es que para mí esos minutos interesantes donde yo estoy preparando la audiencia, donde yo estoy haciéndole saber a la audiencia que deben escucharme y que el mensaje que les traigo es un mensaje importante. Es allí donde yo le hago saber a la audiencia lo que Dios está haciendo conmigo y lo que realmente quiere hacer con sus hijos y con su iglesia y con su pueblo. En la introducción yo aprovecho mucho esa oportunidad y si puedo exaltar a Dios de cualquier manera o encontrar cualquier oportunidad, lo voy a hacer, porque son los minutos vitales, vitales para poder entrar a empezar a captar la atención de la gente. Entonces, esa es la introducción. Muchas personas utilizan este punto y lo hacen de muchas y diferentes variedades de maneras, ¿sí? Ahora, el cuerpo de esta predicación. Algunas personas son buenas para aplicar exégesis bíblica y otras tienen la capacidad para aplicar la homilética bíblica. La exégesis bíblica es profundizar en un estudio, en un tema. En realidad la exégesis son esas predicaciones de estudio, de seminarios, donde se buscan muchos versículos por aquí, por allá. Son prácticamente temas de estudio, ¿ya? Donde se profundiza en cada versículo, en cada palabra, en cada frase, y aún hasta se leen los originales bíblicos. Es estudiar en sí la raíz de esas palabras. Y hay personas que son expertas en eso. Personas también que son expertas en la Biblia, en la concordancia bíblica, en la Septuaginta,
¿sí? Conocen la Biblia, conocen los capítulos de la Biblia, los libros de la Biblia, conocen las historias de la Biblia y profundizan en ella y te tienen un tipo de estudio o exégesis bíblica. Otras personas son buenos para la homilética bíblica. La homilética bíblica es poder encontrar enseñanzas o paralelos con las historias de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Es transformar cada experiencia, cada vida de muchas personas y poder sacar lecciones, sacar reflexiones para la vida cotidiana, para nuestro tiempo hoy en día. Esa es homilética bíblica, el poder extraer de un versículo una enseñanza, una lección. No es necesariamente lo que quiere decir el texto, pero tú estás haciendo una aplicación del texto. Eso es homilética. Personas que hablan de cualquier historia de la Biblia y de allí sacan lecciones que tienen que ver con nuestra experiencia diaria. Me gustan estas dos clases de presentación del mensaje, la exégesis y la homilética. Me ha gustado dominar estos dos puntos. Sin embargo, cada vez que estoy predicando y estoy teniendo una serie de temas, una serie de versículos y estoy desarrollando mi tema y estoy transmitiendo mi mensaje en sí, de qué está hablando, o de qué quiero hablar, o de qué versículo voy a hablar, o de qué historia voy a hablar. No me gusta tanto meter historias, pero las historias, las personas, algunos predicadores la usan para ilustrar lo que quiere decir el mensaje, para ilustrar su mensaje. Utilizan muchas historias, demasiadas historias, aunque a mí no me gusta mucho utilizar tantas historias para ilustrar mi mensaje, sino simplemente utilizar mis experiencias, testimonios de lo que me ha pasado a mí. Eso es lo que más me gusta. Sin embargo, hay ciertos puntos, estrategas que nosotros debemos aprovechar y son los que yo he aprovechado durante todos estos años. Y esa estrategia es poder manejar el timbre de voz. Es poder manejar el timbre de voz. Es verdad que hay muchos predicadores que gritan en las predicaciones, gritan demasiado, alzan demasiado la voz, literalmente gritan en una predicación. Y otros nos han enseñado que la predicación es una voz suave, una voz que nunca debe subir, que siempre se debe mantener en lo bajo. Sin embargo, yo respeto esas dos posiciones y esas dos formas o estrategias de transmitir el mensaje de Dios. Pero yo soy uno de los que bajo la voz y subo la voz. Bajo la voz cuando voy a hablarle a la persona, cuando en sí voy a hablar de corazón a corazón y quiero y deseo que Dios sea el que saque mis palabras. Yo le doy la oportunidad al Espíritu Santo de que mencione cosas o experiencias que quizás está viviendo alguien en específico como si aparentemente fuera yo mismo el que conociera la vida de aquella persona. Yo le doy la oportunidad al Espíritu Santo de sacar mis palabras con cualquier experiencia que alguna persona está viviendo. Me gusta mucho dejar abierta esa oportunidad de poder mencionar cosas que posiblemente sean la realidad y la experiencia de algún audiente. Entonces, no necesariamente mi enfoque está en alzar y bajar la voz, pero sí es importante. Sí es importante en la predicación. Ahora, ¿cuándo alzo la voz? Yo alzo la voz cuando voy a exaltar a Dios. Y lo hago con fuerza y lo hago con alegría. Cada vez que voy a dar una noticia buena, una noticia positiva. Cada vez que voy a glorificar a Dios, porque los 24 ancianos lo hicieron, gritaron, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Deben notarse esa alegría de poder exaltar a Dios, que es lo más importante aquí, del poder glorificar a Dios y su palabra y su mensaje. Cada vez que voy a glorificar a Dios, a glorificar su mensaje, a exaltar su mensaje, a exaltar su pueblo, siempre lo hago con fuerza. Y eso es lo que hace prácticamente
llamar la atención al mensaje. Que el mensaje sea un mensaje atractivo, que el mensaje pueda de verdad llegar al corazón y que la persona lo pueda escuchar, lo pueda entender y lo pueda guardar en su corazón. Entonces, también cada vez que estoy predicando, debo decir las cosas con una seguridad y una credibilidad para que el mensaje de verdad pueda ser recibido como debe de ser. El mensaje nunca es atractivo por lo largo que sea. El mensaje siempre será atractivo porque te hace reflexionar, porque es una inyección espiritual para que te despiertes, para que te alertes, para que estés atento, para que te levantes. Debe ser un mensaje que te restaure, un mensaje que te ayude a levantarte, a reconocer tu condición y a seguir adelante con el poder de Dios. Es un mensaje atractivo porque es un mensaje que viene del Espíritu de Dios. Es un mensaje que viene de Dios. Por eso es un mensaje atractivo y lo vas a hacer con alegría, lo vas a hacer con fuerza. No vas a andar leyendo en el púlpito. Cada vez que te pares en una plataforma, debes saber lo que vas a decir de antemano y debes en lo más posible aprendértelo de memoria, prepararte bien, que no des sueño cada vez que las personas saben que tú estás predicando, que no hables por hablar, que tu mensaje tenga una sola línea, que no empieces hablando de un tema, a mitad de tema hablas de otro y al final terminaste hablando de otro tercer tema y nunca se supo lo que realmente quisiste enseñar, porque la persona no te entendió, no te hiciste entender de qué era el mensaje o el propósito que tenías con esa predicación o con ese sermón. Entonces es importante tener en cuenta la humildad, de agradecerle a Dios y colocarte de verdad, no creerte que dominas todo, no creerte que eres el experto en la exégesis, que eres el experto en la homilética. Es poder dar la oportunidad a que venga la mala noticia, pero acompañado con la mala noticia, acompañado con los problemas, acompañado con las dificultades, acompañado con la tristeza, acompañado con los desastres, acompañado con la depresión, con la muerte que se menciona muchas veces, debe estar una esperanza, una frase de esperanza, una frase de consuelo, una frase de victoria. Siempre debes dar una mala noticia y luego dar la buena noticia. Ese es el mensaje, ese es el cuerpo del mensaje. El poder llevar a la audiencia a un lugar donde sí es verdad que hay una necesidad, sí es verdad que hay problemas, sí es verdad que estamos mal, pero debes darle la oportunidad a que el Espíritu Santo saque palabras de consuelo, palabras de poder, palabras de victoria, palabras de esperanza, no quedarte solamente en mencionar lo malo, sino que también debes hablar de mejora, debes hablar de restauración, debes hablar de reforma en nuestra vida. Debes exhortar, pero también debes exhortar con amor, con amor. Lo más importante, lo más importante es que cada vez que vayas a predicar, le digas a Dios que te hable a ti personalmente, que cada palabra que sale de tu boca sean palabras para ti, que te las guardes tú primero, que las puedas obedecer tú primero, que te puedan ayudar a ti a ser una mejor persona dentro y fuera de la iglesia. Y por último, la conclusión es cuando después de haber tratado el tema, cuando después de haber hablado de una historia, cuando después de haber exprimido versículos, sacado lecciones del versículo, viene el momento cuando todo lo que tú hablaste tiene un propósito. Y esa es la conclusión.
es lo que va al final del tema. Es donde tú vas a confrontar a las personas con el mensaje. Es donde vas a comprometer a la persona con el mensaje, con la realidad, donde vas a hacerle entender a la persona que necesita despertar y necesita obedecer y necesita la gracia de Dios y necesita recibir el mensaje de Dios y obedecer el mensaje de Dios. Que de nada sirven las palabras bonitas, que de nada sirve un mensaje bonito, que de nada sirve hablar bonito, que de nada sirve hablar de poder, de buenas noticias, si no hay incluido un compromiso con este mensaje. Y por último, el llamado. El llamado es corto, es simplemente llamar a la persona. Lo puedes hacer con una pregunta. Puedes hacer un llamado diciendo, yo quiero obedecer esta palabra. Yo quiero servirle a Dios como Él me lo está diciendo. Este mensaje es para mí. Dios me está hablando a mí. Así puedes terminar el llamado. Yo quiero aceptar este llamado de Dios. ¿Quieres tú aceptar este llamado de Dios? ¿Quieres tú aceptar este mensaje de Dios de esperanza? De que es verdad que hay problemas, de que es verdad que hay dificultades, X o Y o cualquier cosa de la cual estés hablando, siempre debe haber un mensaje específico, un compromiso y un llamado. Siempre debe haber esas tres cosas. Un mensaje, un compromiso con el mensaje y un llamado. Y te aseguro que si tú haces ese llamado suave, suave, con una voz tierna, con una voz clara, específica, donde no des tanto rodeo, donde vayas al grano, donde vayas al punto, donde seas claro y donde hables con el corazón, te aseguro que el Espíritu de Dios te va a usar. Y te va a usar diferente a como usa a muchas personas. Porque también depende el mensajero de un buen mensaje. Depende también tu preparación espiritual y tu preparación intelectual, que ese mensaje sea poderoso o no sea poderoso. Entonces, hoy en día estamos fallando en las predicaciones. Hoy en día hay mucha gente que no le gusta predicar. Están faltando buenos predicadores en nuestra iglesia. Están faltando buenos expositores de la palabra. Pero les aseguro que si ustedes tienen en cuenta estos consejos, sus predicaciones van a ser diferentes, señores. No tengan miedo de alzar la voz, no tengan miedo de bajar la voz, no tengan miedo de exaltar a Dios con fuerza, con alegría, que se note en ustedes el gozo de la salvación y que transmitan ese gozo a la gente, a la audiencia, y que la gente de verdad se dé cuenta que realmente nosotros tenemos un Dios poderoso. Así que mis hermanos, que Dios los bendiga.